Eduardo Levi Yeyati, ¿cuál es la herencia para el próximo gobierno? Qué pregunta compleja. Hay varias. Tenemos un atraso cambiario importante que va a ser muy difícil de desandar, más allá de las voluntades de los economistas. Atraso cambiario, Sí, dólar barato. el dólar barato y que el dólar se está fortaleciendo a nivel mundial. Los países están devaluando, no solo Brasil. Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Y eso dificulta mucho generar una industria y economías regionales que están golpeadas. Hay actividades que son inviables y que deberían ser viables en la Argentina. Eso es un problema que va a costar resolver, le va a quedar para el próximo gobierno. Y eso siempre acá en un país con tanta cosa inflacionaria, tocar el dólar siempre, porque el dólar se volvió a atrasar porque el gobierno decidió frenar la inflación anclando el dólar, ¿no? Exacto, hoy la inflación va a terminar este año en 26, 27%, en parte porque el dólar atrasa. Si el dólar se moviera par y paso con la inflación sería 3, 4, 5 puntos más. Eso implica que el año que viene la inflación... Más, si el dólar claro, avanzase... Claro. Entonces el gobierno el año que viene va a heredar un problema de inflación que va a ser, curiosamente, más grande que lo que la gente piensa. Porque la gente va a mirar el 27%. Sí, que en comparación con el año pasado, este va a ser un año más frío con la inflación, claro, pero tienes un mayor atraso cambiario. Mayor atraso cambiario y recesión. Las dos cosas. Si vos empezás a crecer el año que viene y liberás el ancla cambiaria, si dejas que el dólar, aunque sea, se mueva con la inflación va a ser más alta porque ninguna de estas dos anclas va a estar jalándolo hacia abajo. Entonces, la gente va a pensar que la inflación el año que viene es 27% y va a ser 33%. Eso también es una herencia, porque uno tiene que comunicar eso, aparte bajar la inflación a niveles más bajos. Y luego hay otras cosas que son menos visibles. Bueno, no, pero todos los candidatos hablan por ahí bueno, dicen, termino con las retenciones, terminamos con el impuesto a las ganancias a los salarios, o por lo menos lo redefinimos. Macri dice, se termina el cepo. Y después mirás si tenés el problema de los subsidios, el problema del dólar atrasado, sí, ¿no? Todo eso se puede arreglar, pero hay una cierta tendencia a veces a menoscabar o a subestimar la dificultad y el tiempo que te lleva. Los subsidios, sí, se puede arreglar, pero si pensás qué tipo de aumentos necesitarías, si excluyeras a toda la población que tenés que cuidar, ¿no? Si excluyeras a los receptores de UH, a los jubilados con la mínima, etcétera, etcétera, tendrías que aumentar tarifas a niveles de 500%, 1000%, que en la práctica es políticamente muy costoso e incluso muchas veces administrativamente imposible de implementar porque te ponen un amparo, se empieza a generar cierta litigiosidad, o sea que tampoco hay que menospreciar el tamaño del problema. Y lo mismo pasa con el cepo. El cepo efectivamente se puede levantar. Sí, pero ¿y el dólar a cuánto se va? O sea, bueno, o sea, se puede levantar, lo levanto. ¿Cuánto vale el dólar? Hay que ser más precisos, hay que explicar a la gente qué significa levantar el cepo. Si yo puedo el día 1 decir, de acá a fin de año, para empezar hay 3 cepos, ¿no? El cepo que nosotros conocemos es el de nuestros ahorros. Puedo decirle a la gente, de acá a fin de año lo vamos a levantar y este es el cronograma, vamos a ir aumentando. Quiere decir, puedes comprar libremente los dólares que quieras. A fin de año. A fin del 2016. Si lo levantaras inmediatamente, tanto para nosotros los ahorristas, como para las empresas que no pueden girar dividendos y que tienen un montón de dividendos acumulados y atrapados en pesos, como para los importadores que están teniendo problemas de adquirir dólares, no te alcanzan las reservas. Es así de simple. Entonces, eso no lo vas a poder hacer y efectivamente no lo vas a hacer porque los políticos entienden ese tema. Otra cosa es que el día 1 le digas a la gente, bueno, este es el cronograma. Por ejemplo, los dividendos de ahora en más van a poder girarse y los otros veremos qué hacemos. Le damos un bono, una nota, lo manejamos. Los importadores sí van a poder entrar porque si frenamos las importaciones no crecemos. El dólar ahorro se irá extendiendo hasta que finalmente todos puedan comprar lo que quieran, posiblemente hacia fin de año. Eso es en alguna medida levantar el cepo, no es levantarlo de cuajo. Levantarlo de cuajo es muy peligroso, pero sí se puede hacer y ahí la ingeniería, el detalle, va a depender de cada uno de los equipos técnicos. Pero generas las expectativas, pues digo, si vos decís Macri en su semana de esplendor, aparece diciendo no va a haber retenciones, termino con las retenciones, levanto el cepo, termino con el impuesto a las ganancias. De vuelta, esos son como aparecen los titulares. Yo obviamente no lo escuché directamente, pero me da la sensación de que cuando habla de retenciones, habla de ciertas retenciones, no de las retenciones a la soja. Y está con un ojo, nadie da muchas precisiones porque todos están con un ojo en qué es lo que va a pasar con el déficit fiscal. Uno no puede simplemente desfinanciarse, uno no puede dejar de cobrar impuestos, después no tiene dinero como para bancar, como para fondear, por ejemplo, los programas sociales o los sueldos de los docentes. No se puede hacer eso
sin considerar las consecuencias. Y creo que todos lo van a hacer. En el camino de la campaña va a haber muchos de estos pronunciamientos, pero después supongo que le darán un contexto. Falta el tema buitres, ¿no? Ver cómo se resuelve, digamos. Y mientras tanto, los bonos argentinos que suben por la expectativa de cambio. Supuestamente suben porque creen que el que venga va a arreglar con los buitres. No, suben en particular porque gran parte del peso, del castigo que han recibido todos nuestros activos, no solo los bonos, las acciones, el valor de las propiedades, de los campos, está asociado a intervenciones políticas, a riesgo político, a controles que no puedo vender o tengo problemas, en algún momento algunos de estos bonos podrían ser frenados los pagos, etcétera, etcétera. Y lo mismo a nivel interno, cuestiones políticas, impuestos, etcétera. Si vos sacás todo eso, inmediatamente esto ajusta a un nivel de riesgo, a un nivel de castigo mucho menor. Entonces vas a tener un aumento que los mercados anticipan y por lo tanto se va dando de manera más gradual y que se va a dar también, me imagino, se va a terminar de dar a principios del año que viene. Luego tenés que explicar cómo sigue la historia. Nosotros vamos a tener seguramente un rebote en la confianza, un rebote en los activos, incluso en la actividad. No sé si gane quien gane, pero calculo que... Bueno, con Macri se generó una expectativa, tuvo una comida con empresarios que recaudó 150 millones de pesos. Sí, yo creo que va a ser gane quien gane, salvo que gane el gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque Argentina el año que viene va a tener, y esto es necesariamente un poco técnico, va a tener un déficit de cuenta corriente, es decir, va a vender hacia afuera mucho menos de lo que importa hacia adentro. Y para pagar eso sin frenar la economía necesita dólares financieros, necesita préstamos. Si no, que no es China, llevamos digamos, a una recesión. Este gobierno fue por el lado China, solución vía Claro, pero China. eso tiene un límite. Para empezar, nadie sabe muy bien cómo es ese contrato. El próximo gobierno puede querer revisarlo cuando lo lea, porque hasta ahora yo por lo menos no lo he visto. Pero independientemente de eso vas a necesitar los fondos para seguir importando, entre otras cosas, los insumos que necesita la industria para crecer. Entonces, aunque no tengas mucha simpatía por los mercados, tampoco los puedes echar. Te va a faltar dólares el año que viene, más que ahora. Así como a Néstor Kirchner le sobraban dólares en el 2003, 2004 y por eso pagaba anticipadamente al fondo, a nosotros el año que viene nos van a faltar dólares. Entonces, muy probablemente, independientemente de la familiaridad o de simpatía que tengas con el mercado, vas a tener que cambiar tu postura en relación a los mercados. Y de hecho, fíjate que este gobierno intentó hacerlo, porque le faltan dólares, y fracasó. Yo creo que el próximo va a tener más éxito. Ahora, decíamos, temas subsidios, un dólar atrasado, el tema de los subsidios para revisar. ¿Hay tal bomba o no hay tal bomba? El próximo gobierno, digamos, al cabo de estos 12 años de kirchnerismo, sea quien fuere... Mira, no te la van a dejar fácil. Creo que las bombas que aparecen en los diarios están exageradas. Creo que sí hay déficits más silenciosos en educación, infraestructura, en capacidad estatal de implementar cosas. O sea, vos tenés el dinero para implementar un plan de infraestructura, pero tenés un Estado que está de alguna forma atrofiado y no puede implementarlo, que requiere una reforma. Es algo mucho más tedioso y aburrido, que no es lo que aparece asociado a la bomba en los medios, pero que sí es parte de la herencia que deja este gobierno y posiblemente algo que heredamos de los gobiernos pasados. Sí, por ahí es esa idea es mejor de lo que se cree en las cuestiones más visibles, posiblemente sea peor de lo que se cree en cuestiones menos visibles, pero de más largo plazo. Son como esos problemas que un gobierno, cualquiera fuere, está llegando al final de su mandato, ve, pero tienen un costo político que ese gobierno ya no va a pagar, digamos. O sea, en otro contexto, pero pasaba con la convertibilidad, ¿no? Se sabía que era una cosa que estaba agotada, pero finalmente la prolongaban. Sí, en la convertibilidad del caso, el ejemplo más clásico es el del sobreendeudamiento. Sobre el final del mandato, para fondear la campaña por la reelección, se sobreendeudó el país y eso fue en gran parte la bomba que le dado, no tanto la convertibilidad, sino la deuda en dólares. En este caso, todo este periodo kirchnerista se caracterizó en general por un cortoplacismo muy extremo, incluso más que lo que es natural en los gobiernos sin partidos políticos que nos disciplinen. Ahora, sobre el final del mandato, claro, el cortoplacismo se vuelve extremo. Entonces puede ser que el gobierno haga, incluso en los próximos meses, cosas que carguen aún más el costo del próximo presidente. Pero eso no implica una situación de crisis, implica un costo que el próximo va a tener que saber administrar, pero yo no diría que es una bomba. Ahora, ¿y vos sos de los que cree que el país queda desendeudado o no queda desendeudado? Digamos, porque hay algunos economistas, incluso Sturzenegger del PRO, te dice, no, yo creo que este país queda mucho más desendeudado y eso es una ventaja para el próximo gobierno. Mira, queda más desendeudado que lo que estabas en los 90. Creo que de varias maneras, incluyendo un default en donde le pagamos menos de lo que debíamos. De muchas maneras el gobierno recortó la medida de endeudamiento que típicamente es deuda sobre producto. Pero si tomás la deuda sola siempre sigue creciendo porque todo crece.
Claro, el tema es cómo se mide, Claro, con relación al producto. en relación al producto, en relación a tus ingresos, a tu capacidad de pago. Entonces se mide en relación al producto. Creo que ese cociente bajó, pero que en el año 2010, 2011, 2012, depende de cómo calcules la deuda, se amesetó y ahora ha comenzado a subir. Igual estás mejor que lo que estabas en los 90 y obviamente mejor que lo que estabas en los 80, que fue un periodo en donde la deuda nos mató el crecimiento. Entonces, no es una de las peores herencias. Sí es cierto que para acceder a los mercados vas a tener que resolver varias cositas, no va a ser tan inmediato. En el interín vas a tener que emitir o financiarte a tasas demasiado altas para la calidad financiera del país. Pero sí, yo creo que desendeudaron, después volvieron a endeudar, pero creo que en el neto quedamos un poco mejor. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Bueno, y ustedes quédense ahí, que ya vamos a conversar con Rodolfo Terraño. Está con